Hola, me llamo Juana, y tengo una duda. Me gustaría saber qué es dislexia y disgrafía. Por eso, hoy le pregunté a dos expertos en el tema. Para empezar, ¿qué es dislexia? Hola. Dislexia. Según Herrera en el 2007, la dislexia es una dificultad significativa y persistente que afecta las habilidades lingüísticas asociadas a la lectura y a la escritura. Se manifiesta como una dificultad de la automatización de la lectura, problemas con la ortografía y también con el cálculo aritmético, en niños con una inteligencia y entorno socioeducativo normal. Bueno, ¿cómo comienza todo? Según su inicio y su curso, aunque los síntomas de la dificultad para leer pueden aparecer en los primeros años, este trastorno rara vez es diagnosticado antes de finalizar esta etapa o de iniciarse el primer curso de enseñanza, ya que en esta etapa es que comienza este proceso. Cuando este trastorno está asociado a un coeficiente intelectual alto, el niño puede lograr desempeñarse adecuadamente durante los primeros años escolares y este no puede manifestarse por completo hasta el cuarto grado o un grado superior. ¿Qué nos dice su diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial. El trastorno del cálculo y el trastorno de la expresión escrita frecuentemente se presentan en combinación con el trastorno de la lectura. Cuando se cumplen criterios para más de un trastorno del aprendizaje, deben diagnosticarse todos. ¿Cuál es su pronóstico? Su pronóstico, si se procede a una identificación de intervención tempranas, es muy satisfactorio en un porcentaje significativo de casos. Si no es detectado a tiempo, el trastorno de la lectura puede perdurar durante la vida adulta. ¿Cuáles son sus criterios? Empezamos en la taxonomía según el DSM-4. Los criterios para el diagnóstico del trastorno de lectura. El A. El rendimiento en lectura medido mediante pruebas de precisión o comprensión normalizadas y administradas individualmente. Se sitúa sustancialmente por debajo de lo esperado, dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad. B. La alteración del criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura. C. Si hay déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las habitualmente asociadas a él. ¿Qué síntomas encontramos? Ahora entramos a la sintomatología, según Herrera en el 2007. Los síntomas infantiles se dividen por edades. En esta, de 0 a 5 años, se ve la historia familiar de problemas disléxicos, dificultades de vocación y poca habilidad para acceder a la forma lingüística de los conceptos, ausencia de conciencia fonológica, dificultades para entender el sentido de la lectura, resulta una tarea que no entienden qué representa y ni qué se quiere conseguir. En la mayor parte de los casos es frustrante enfrentarse a la tarea de aprender a leer. Alternancia de días buenos y malos en el trabajo escolar sin razón aparente, dificultad para aprender las rimas y canciones típicas de la etapa preescolar, bajo nivel de las memorias operativas de trabajo necesarias en los procesos de reconocimiento y retención de sonidos y grafemas. Ahora, en la edad de 5 a 9 años, se ven serios problemas para aprender la asociación fonema-grafema para cada letra y aprender a leer. No se consigue pegar el salto en velocidad lectora para superar la lectura silábica. Dificultad de aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar, y en general para retener secuencias como por ejemplo los días de la semana, los dedos de la mano, los meses del año, las estaciones, entre otras. Bajo rendimiento de las memorias operativas de trabajo, que provocan lentitud en las tareas académicas, deberes sencillos que les ocupan hasta las 10 u 11 de la noche. Los síntomas entre los niños de 9 a 12 años continúan los errores en la lectura, aunque son más sutiles. No se han conseguido el automatismo en la lectura, aumentan los errores cuando aparece el cansancio y la ansiedad, falta de confianza, frustración y baja autoestima, problemas de comprensión y estructuración de los contenidos, dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras. En los síntomas de los niños de 12 años en adelante se ve la dificultad en la comprensión lectora, dificultad para planificar y para redactar relatos y composiciones escritas en general, aparición de alteraciones conductuales, de inhibición, depresión o agresivas, aversión a la lectura y a la escritura. Bueno, ahora, ¿qué es la disgrafía? Ahora, pasando al tema de la disgrafía, según Grande en el 2009, él dice que es un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura del sujeto en lo que se refiere al trazado o la grafía. Se trata de un problema de la expresión escrita en sujetos con una capacidad intelectual normal, con ausencia de daño sensorial grave y o trastornos neurológicos y con una adecuada estimulación cultural y pedagógica. ¿Cómo comienza todo?
Su inicio y curso. Aunque la dificultad para escribir puede aparecer en los primeros años de vida escolar, el trastorno de la expresión escrita rara vez se diagnostica antes de finalizar el primer año, ya que la enseñanza de escritura no suele darse hasta este momento. Es habitual que el trastorno se manifieste durante el segundo o tercer año de grado de escolaridad. ¿Qué nos dice su diagnóstico diferencial? Aquí vemos que el diagnóstico diferencial tiene en común con la dislexia que el trastorno de cálculo y el trastorno de la expresión escrita frecuentemente se presentan en combinación con el trastorno de la lectura. Ahora, cuando se cumplen criterios para más de un trastorno del aprendizaje, deben diagnosticarse todos. El trastorno único de la ortografía o la caligrafía en ausencia de otras dificultades de la expresión escrita generalmente no justifica un diagnóstico de trastorno de la expresión escrita. Si una caligrafía deficiente se debe a una afectación de la coordinación motora, debe considerarse un diagnóstico de trastorno del desarrollo de la coordinación. ¿Cuáles son sus criterios? Bueno, a lo que respecta a la taxonomía de la disgrafía, según el DSM-4 revisado, los criterios para el diagnóstico del trastorno de la expresión escrita o disgrafía son: A. Las habilidades para escribir evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas individualmente o evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir se sitúan sustancialmente por debajo de las esperadas dado la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad propia de su edad. B. El trastorno del criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos, por ejemplo, escribir frases gramaticalmente correctas y párrafos organizados. Y por último, C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas habitualmente a él. ¿Qué síntomas encontramos? Según Herrera en el 2007, para la disgrafía también encontramos síntomas por edades. De 5 a 9 años, hay persistente tendencia a escribir los números y letras en espejo o con un trazo no correcto. También hay problemas en las tareas de escritura, hay errores al copiar de la pizarra, sobre todo si se les deja poco tiempo antes de borrar el modelo, y bajísimo rendimiento en los dictados con numerosos errores ortográficos. Los síntomas entre los 9 y los 12 años están mala letra y gran cantidad de errores ortográficos, bajo rendimiento académico al tener que demostrar sus conocimientos por escrito, soporte que no les permite expresar todo lo que saben y la dificultad para el aprendizaje de lenguas extranjeras, sobre todo en su escritura. Y por último, de 12 años en adelante se presentan tendencias a la escritura descuidada, desordenada y en ocasiones incomprensibles, inconsistencias gramaticales y errores ortográficos, a veces permanencia de las omisiones, alteraciones y adiciones de etapas anteriores. Y por último, la aversión a la lectura y a la escritura. ¿Cuál es su pronóstico? El pronóstico para la disgrafía: ocasionalmente se observa un trastorno de la expresión escrita en niños mayores o en adultos, pero actualmente se sabe muy poco acerca de su pronóstico a largo plazo. ¿Qué encontramos respecto a la comorbilidad? Pasando al tema de la comorbilidad, tanto la dislexia y la disgrafía, según Herrera, es muy frecuente la presencia de niños con síntomas tanto de dislexia, disgrafia con el TDAH. En estos casos va a ser muy fundamental realizar un diagnóstico correcto que tenga en cuenta la posibilidad de la comorbilidad. Por ejemplo, si un paciente con TDAH pasa desapercibido la dislexia, el tratamiento con estimulantes será insuficiente y no se abordará un problema básico. Del mismo modo, si un paciente con dislexia o disgrafia no se tiene en cuenta su problema de concentración, es posible que el trabajo psicopedagógico sobre el problema no genere los resultados. ¿Qué nos dicen sus teorías explicativas? Bueno, pasando a la etiología de estos trastornos, comenzamos a ver las teorías. Una de ellas es la teoría neurológica. Según esta teoría, la dislexia y la disgrafia es producida por disfunción cerebral mínima, por lesiones cerebrales, por retraso madurativo en el desarrollo funcional o por déficit de funcionamiento del hemisferio cerebral derecho. Algunos de sus defensores son Orton, Ajuria Guerra y Luria. Aquellos que defendían que el origen de la dislexia estaba en el retraso madurativo en el desarrollo cerebral basaron sus afirmaciones en los resultados de la denominada técnica de escucha dicótica. Según ellos, las dificultades lectoras de los disléxicos se deben a problemas perceptivo-motrices que posteriormente se asocian a dificultades auditivo-lingüísticas. Siguiendo con la teología de la dislexia y la disgrafia, tenemos la teoría cognitiva.
Los seguidores de esta teoría defienden que esos trastornos son causados por problemas en el desarrollo de las aptitudes mentales, sobre todo del factor verbal, de la memoria, de la orientación espacio-temporal y de la atención. Desde esa perspectiva se puede llegar a determinar tanto el proceso deteriorado o implicado en el problema, como las alteraciones concretas que aparecen en la escritura y en la lectura. Ahora, por otra parte, en las teorías madurativas, los seguidores de esta teoría afirman que la dislexia está originada por déficits neuropsicológicos. Destacan como factores desencadenantes cualquier tipo de trastornos de lateralización del esquema corporal y de las funciones perceptivas y motrices. El mal funcionamiento de alguno de estos elementos podrá romper la armonía de los otros, dificultando el aprendizaje de la lectura y de la escritura. En efecto, si el niño no ha llegado al conocimiento y dominio de su propio cuerpo, si no es capaz de discriminar sonidos y fonemas, si sufre desorganización espaciotemporal y si su lateralidad no está definida, tendrá serias dificultades para aprender a leer y a escribir. Y por último, ¿qué pruebas encontramos para medir la dislexia y la disgrafía? Primero vamos a abordar la evaluación de la dislexia. Tenemos en esta 4 pruebas. La primera es el TALE o el test de análisis de lectoescritura realizada por Cervera y Toro en el 84. Esta prueba se basa en 2 partes, una de lectura, la cual consta de lectura de letras, sílabas y palabras, y la segunda parte, que es de escritura, compuesta por copia de sílabas, palabras y frases, y dictado y escritura espontánea. La segunda prueba en esta evaluación es el PEREL o prueba de evaluación del retraso en la lectura, realizada por Maldonado, Sebastián, Soto en el 92. Esta prueba consiste en una lista de 100 palabras, graduadas en orden creciente de dificultad, que el niño debe ir leyendo sucesivamente. La tercera prueba en esta evaluación es el PROLEC o evaluación de los procesos lectores, realizada por Cueto, Rodríguez y Ruano en el 96. Este instrumento está compuesto por 10 subpruebas agrupadas en 4 bloques, que se corresponden con los procesos lectores evaluados. El primer proceso es la identificación de letras, donde van nombres o sonidos de letras, igual o diferencia en palabras, entre otros. El segundo proceso es el proceso léxico. El tercero es el proceso sintáctico y el último, el proceso semántico. La cuarta y última prueba en esta evaluación es el test de lectura de palabras y no palabras, realizada por Lozano en el 91. Este test está compuesta por 144 estímulos, de los cuales la mitad son palabras y los restantes son pseudopalabras. Ahora pasando a las evaluaciones de la disgrafía, comenzamos por la PROES, que es la batería de evaluación de los procesos de escritura. Esta batería está formada por pruebas que engloban el dominio de las reglas ortográficas, de acentuación, de conversión fonema-grafema, de uso de mayúsculas y de signos de puntuación. Otra batería es la Benjal, que es la batería evolutiva de las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y escritura. Esta es una prueba de diagnóstico que permite estimar el nivel alcanzado en las actividades necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por otro lado tenemos la THG, que es el test de habilidades grafomotoras, la cual intenta medir 4 habilidades grafomotoras que inciden de modo determinante en el aprendizaje de la escritura. Y por último tenemos la PES, que es la prueba exploratoria de escritura cursiva, la cual evalúa el nivel de desarrollo de la escritura cursiva en cuanto a rapidez de ejecución y calidad de la copia. Oh, ya me ha quedado todo más claro. Muchas gracias.